Vamos a hablar de turismo. Cartagena, por supuesto, una ciudad por naturaleza turística y uno de sus grandes motores económicos por empleabilidad, por todo el ciclo económico que reúne, el tema empresarial, el tema de servicios, todo ese tema turístico que hay que hablar que 2022 fue una temporada que arrojó muy buenos resultados comparándolos incluso con la prepandemia. Porque 20 y 21, hablando de los años 2020 y 2021, fueron bastante complejos para este sector que en su mayoría es de servicios, que en términos generales y a nivel mundial la economía de servicios fue la más impactada por las medidas restrictivas causadas por la pandemia del COVID-19. Bueno, 2022 fue un año del resurgimiento del turismo. Cartagena repuntó en algunos números, pero 2023 se viene con retos importantísimos, cosas para mejorar. Y bueno, para hablar mejor de este tema, que una voz autorizada en este sector, él es Irving Pérez, ex director de Fontur, urbanista, arquitecto y asesor de temas turísticos. Bienvenido hoy en día del canal Cartagena, Irving. Gracias a ti, Jair y William, por la invitación. Aquí interesante para hablar de este tema que es tan apasionante para la economía de la ciudad. Bien, ¿me equivoqué con esa introducción o estoy bien? No, estás bien, perfectamente bien. Bueno, ¿cómo, digamos, al frente, tú estuviste al frente, ¿hasta cuándo estuviste al frente de Fontur? Yo estuve en Fontur hasta agosto de este año. Bueno, Fontur es el fondo Fondo Nacional de Turismo. Fondo Nacional de Turismo, que básicamente de donde nace, digamos, todo el sistema de promoción de todo el país. Y ahí, en este contexto, ¿qué rol tiene Cartagena? Bueno, Fontur, para precisar, es el fondo de promoción, fondo de turismo realmente, el fondo que maneja los recursos adscritos al Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio da toda la política turística y básicamente Fontur es el ejecutor de esa política en tres líneas importantes. Son más, pero digamos las principales son la promoción, sí, la competitividad y la infraestructura. Porque indudablemente no se puede generar desarrollo turístico si no se tienen estos componentes. Totalmente. En el caso de Cartagena, pues Cartagena es el principal destino del país y eso no tiene discusión alguna. Y ahí hubo una importante, digamos, gestión que hicimos para lograr una inversión de aprobación de recursos por más de 16.000 millones de pesos que deben estar ejecutándose, espero yo, con la continuidad del gobierno y que por supuesto que el gobierno local haga seguimiento a esas inversiones para lograr temas importantes de inversión. En este caso, la mayoría en infraestructura. Que estuvimos desarrollando todo el tema de señalización turística, por ejemplo, para Playa Blanca y Cholón. Están pendientes de las ejecuciones, quedaron contratadas algunas. La de Cholón está pendiente, entiendo que de una consulta previa que se requería, y por supuesto la iluminación del Castillo San Felipe, por ejemplo, que la idea, y un poco para introducir también estos temas importantes, es que la ciudad requiere ampliar ese perímetro turístico y adecuar todos sus atractivos turísticos para volverlo realmente una oferta y un producto vendible, entendiendo que el turismo pues se vende, y ahí hay que generar unas condiciones en términos de desarrollo urbanístico, de la infraestructura que requiere para que esos productos turísticos realmente alcancen un nivel óptimo para poder promocionarlos y venderlos en el exterior. Bueno, ¿cuánto, no sé si me puedes dar detalles, pero cuánto de ese fondo están destinados para la promoción de Cartagena? No funciona por designación, por proyectos, sino por proyectos. Es decir, ahí impacta mucho la iniciativa, la gestión que hagan los entes territoriales de todo el país, gobernaciones y alcaldías. En el caso específico, estos recursos, pues tengo que decirlo, fue una decisión interna del ministerio, donde yo hice una gestión para que el mismo ministerio, que puede ser proponente, es decir, los proponentes son los entes territoriales, las alcaldías, las gobernaciones y los gremios. De acuerdo de donde sea el director. En este caso, por supuesto, y no tiene sentido llegar a un cargo de eso y no impulsar unas inversiones para la región. Sí. Entonces, evidentemente tiene que ser consensuado en este caso con el ministerio, y planteamos unas necesidades claramente que estaban visibles, como el tema de seguridad, en lo que nos coadyuvó mucho la autoridad marítima, en este caso la DIMAR. Y en el caso específico de por ejemplo, Playa Blanca y Cholón, son los destinos
en términos de número más importantes que tiene Cartagena, y la operación náutica que se da ahí pues requiere seguridad y requiere que estén garantizadas las condiciones mínimas. En este caso lo que se planteó fue una señalización marítima para que las embarcaciones, como hemos visto en muchos casos, tema que viene de hace mucho tiempo, pues se minimicen los impactos y digamos los accidentes en los temas de los bañistas. Y ahí hubo un foco específico y hay un proyecto que venía ya antes de mi llegada. Fue aprobado inclusive en el año 2020, si no estoy mal, o 2020-2021, pero lo iban a desmontar. Es decir, si los proyectos no se ejecutan, se tienen que desmontar. E hicimos una gestión para que eso lograra quedar y siguen vigentes. Y yo espero que realmente se ejecuten y espero que, digamos, la autoridad local también le esté haciendo seguimiento a esas inversiones para que no se pierdan para el destino. Y antes de seguir, digamos, ya en los temas macro, pero quiero puntualizar, porque tú hablas del Castillo de San Felipe y de hecho yo tengo un año de estar aquí en el canal y más o menos hace casi un año, poco menos, hablamos de esa inversión para el Castillo de San Felipe, las luminarias para el Castillo de San Felipe, que entre otras no solo funciona, digamos, para iluminar per se este emblemático lugar, sino también para sacar un poco más la gente del centro histórico que ya está... Ese es el principal, digamos, la justificación de hacer esa inversión. Digamos, yo desde que estaba en la Corporación de Turismo, que también estuve, una visión muy clara de ampliar ese perímetro turístico, de descentralizar. Solo en el lugar del centro histórico. Indudablemente. Demasiado, es que es un principio básico. Es decir, hoy toda la problemática que tiene el centro histórico es que es realmente el único atractivo o producto con mayor fuerza, ¿no? Cuando digo que el único no es... Cartagena tiene muchos mucho más, digamos, pero por ejemplo, digamos, solo funcionan de día. A eso voy. El centro histórico de noche. En ese caso, no solamente la misma actividad de atractivo, sino toda, y tú lo decías muy bien, toda esa cadena conexa que va al turismo, pues se va al centro a tratar de tener una oportunidad de negocio. Y eso involucra toda la formalidad y la informalidad. Pero ¿qué pasa? Y es sencillo el concepto. ¿Qué pasa si en vez de concentrar todo en un sitio, pues tenemos varios, no solamente el castillo, sino muchos sitios regados por toda la ciudad, ampliamos ese perímetro, descentralizamos la actividad turística y sencillamente va a minimizar el impacto? En este caso la justificación fue esa, hacer un corredor que permitiera, además porque es muy cerca, el traslado, inclusive a pie, de los turistas de noche, que es totalmente inseguro hoy en día, pero también es inseguro llegar al castillo y no encontrar nada. Casi que se podían duplicar las visitas y los ingresos, porque es que esto tiene que ser un ciclo. Es decir, si el Castillo de San Felipe recibe mayor ingreso, pues va a tener mayores inversiones y va a tener mayor desarrollo en la zona. Y si transformamos esa zona, indudablemente toda la periferia de la zona va a generar otro desarrollo. Evidentemente tiene que ser controlado, evidentemente tiene que ser medido, pero ese era como el inicio, es decir, y se tiene que generar. Evidentemente nosotros no alcanzamos a hacer las contrataciones, primero porque nos cogió la idea, digamos, las elecciones propias de presidencia, y por una instrucción clara del presidente de que no se invirtieran o no se ejecutaran recursos que fuera el nuevo gobierno quien tomara las decisiones de ejecutar. Eso está aprobado. Yo a lo último que supe no tenía ninguna novedad a mi salida, pues dejamos en el informe la necesidad y la justificación de por qué invertir esos recursos. Esperamos que se hagan las impresiones y que evidentemente tiene que haber un seguimiento de la autoridad local para que esos recursos no se pierdan, que es lo importante para la ciudad. Bien, ya hablando entonces, has tocado el tema del centro histórico, digamos, eso tiene otras complejidades, pero yo quiero que hablemos un poco más general en esta primera pregunta, en esta siguiente pregunta, y es: ¿cuál es el mayor reto que debe enfrentar la ciudad justamente para tener lo que ahorita se le llama un turismo sostenible y amigable? Bueno, primero hay que entender que la sostenibilidad es un concepto amplio, es todo. Es decir, no podemos hablar solamente en términos de sostenibilidad, en términos ambientales, sino por supuesto también económicos y sociales. Y entonces es una mezcla, es un equilibrio para no confundirnos, porque mucha gente trata de entender de que la sostenibilidad va en contra de cualquier desarrollo. Sí. Y por el contrario, lo que se requiere es que la actividad como tal la podamos desarrollar en términos de todo beneficio, tanto económico como social. Y aquí lo primero es un concepto básico, y es que nosotros no hemos ordenado nuestros productos, pero yo lo llamo zonas turísticas. Sí. Por eso hablo de ampliar el perímetro turístico y desarrollar zonas turísticas. Inclusive logramos dejar un documento en la Corporación de Turismo Debe Reposar, que logramos hacer con cooperación de asesoría técnica de Islas Canarias, en donde se plantea precisamente el desarrollo de nodos turísticos en todo el territorio para que esa concentración de actividades en las playas y en el centro histórico pues se diversifique
con inversiones, por supuesto, porque no solamente decir vamos para tal sitio, no, hay que adecuar las zonas, hay que hacer inversión. Es atractivo para el turista. Toca hacerlo inclusive con las comunidades. Sí. La oportunidad, Cartagena tiene una cantidad de nodos ya, que uno los puede identificar sencillamente, tiene muchos atractivos naturales también, pero sin el potencial para poder desarrollar actividades turísticas. Es sencillo si con la gente trabajamos, es decir, con los territorios, con los mismos consejos comunitarios inclusive, se puedan convertir en emprendedores, inclusive operadores de esa misma actividad, porque los grandes operadores que tiene hoy la ciudad no les interesa ir a operar directamente, sino contratar los servicios en esa zona para que sus turistas puedan seguir, digamos, disfrutando en términos de calidad y sobre todo, y más importante, en términos de seguridad. Bien. Aeropuerto. Ningún desarrollo turístico, ninguna ciudad puede desarrollarse en términos turísticos si no le llegan turistas. Por eso es importante, como punta de lanza, tener claro que el aeropuerto Internacional Rafael Núñez, es un pilar fundamental para el desarrollo turístico de la ciudad. Sobre todo para el turismo extranjero. Extranjero y nacional, porque digamos que moverse por vías terrestres en Colombia, pues es válido, pero la facilidad de tener la conectividad aérea nacional con Cartagena, que el destino más lejos está a 45 minutos. Entonces eso genera un movimiento importante de flujo de turistas. Es decir, la base fundamental del desarrollo turístico de una ciudad, pues es el turista, que en este caso es el quien gasta y quien deja los recursos en la ciudad. Pero tú lo acabas de decir, muy importante también, internacional. Ningún territorio tampoco puede desarrollar en términos de capacidad, volumen y ir creciendo si no tiene el turista internacional, que además invierte en recursos en dólares realmente, que tiene una posibilidad de generar mayores impactos en la economía. Y Cartagena en eso ha sido de pronto de lo más exitoso y juicioso, de la mano de esa alianza público-privada que es representada en la Corporación de Turismo, que logró desde hace 10 años, eso realmente viene una política muy continua, y ese es el ejemplo que debe continuar en cada política de turismo que se emprenda, entender que hay una necesidad de trabajar articuladamente para atraer líneas aéreas con conexión directa. ¿Qué es la conexión directa? Para explicarle a los televidentes, que es muy sencillo. Es decir, cuando yo vengo de España y tengo las opciones... No tenga que hacer escalas, sino que llegue directo a Cartagena, y eso garantiza... Sobre todo la decisión, porque si yo estoy en España y me dicen ven a Cartagena, pues no solamente me dicen ven a Cartagena, me dan 16, 20 opciones diferentes en todo el mundo para viajar, y empiezan en términos de costo, distancia y digamos seguridad y todo, pero el tema de la distancia pega mucho. La comodidad de viajar, no tener que ir a otros puertos. Total. Para llegar. Si yo tengo que llegar a Bogotá y demorarme 3, 4 o 5 horas haciendo una escala para luego llegar, pues eso ya va a influir en la decisión de viaje. Y hay un día perdido. Hay un día perdido. Hay un día perdido. ¿Y yo qué cuesta? Sí, cuesta. Cuesta. Entonces, eso facilita mucho, y Cartagena, la verdad, con esa política en la que la verdad del aeropuerto ha tenido un liderazgo importante, pero que se ha logrado articular. Yo creo que lo más ejemplar que tiene Cartagena, y ha sido reconocido, entre otras cosas, como política, fue iniciativa de Cartagena y ha sido replicada a nivel nacional para que otros destinos también lo hagan en el país. Esa política de conectividad aérea. Y hoy creo que Cartagena está cerca de 14 conexiones directas internacionales, cuando hace 10 años o menos teníamos 2 o 3. O sea, teníamos Panamá, Estados Unidos y fuera. Y creo que paraba de contar. Sí. Y hoy se está conectando inclusive Europa, ya con Ámsterdam, que es un vuelo que ha sido exitoso, y por supuesto con España, con las últimas noticias que se han dado de la conectividad, y por supuesto la última noticia que ha dado con Brasil y Chile, que habían sido también batallas que se venía dando para que las aerolíneas también lograran hacer esto, porque esto no es un tema solamente de decir queremos hacer esto, sino que la aerolínea entienda que hay una rentabilidad para eso. Y la disposición, la logística del puerto también para eso. Claro, indudablemente, y ahí cobra mayor importancia las noticias que se han recibido de la ampliación. Y el nuevo aeropuerto. Y el nuevo aeropuerto, indudablemente, esas son, si estamos hablando ya en una prospección de desarrollo de la ciudad, no ni siquiera turístico, sino de la ciudad, en los próximos elecciones, en los próximos 4 años, son banderas y punta de lanza para ir trabajando articuladamente y de la mano, porque no se trata que lo público haga esas inversiones que son muy caras, pero de la mano. Es que qué se necesita para que eso se dé, no por beneficiar a un privado, sino por el impacto que va a tener el territorio para que esa economía se vaya desarrollando. Imagínate en el aeropuerto de Toalí, en el nuevo aeropuerto, todo lo que se va a dar en el desarrollo en esas zonas que se están planteando. Es incalculable. Y ahí es donde tiene que estar la visión, y yo soy un convencido de que debemos ir más allá de detallar quién se va a beneficiar de que eso se apruebe o no, sino por supuesto el beneficio colectivo a futuro.
en términos de décadas, ni siquiera de años. Irving, hola. Una pregunta. Entre la llegada por parte del aeropuerto, por vía aérea y por vía marítima con los cruceros, ¿cuál es la diferencia o cuál es el peso que tiene uno de otro en la economía del turismo de la ciudad? Medirlos en términos económicos no lo tengo realmente. Y realmente Cartagena y el país carece de estudios que realmente técnicamente demuestren el impacto de ello. Ahí hay un trabajo por realizar. Pero yo voy a aprovechar tu pregunta para hacerlo en un todo. Más amplio. Porque no solamente la llegada por vía marítima se puede comparar con la llegada por vía aérea, porque la vía aérea lo que te permite es un flujo constante. El turismo de crucero, si bien trae turistas, tiene un ciclo más corto. Aquí en Cartagena nuestros turistas de crucero demoran 4, 5, 6 horas, algunos pernocta, pero es muy, muy básico, pero el impacto que genera y el beneficio que da no es el mismo que genera al resto de la ciudad. Es decir, por el tipo de viajeros. De viajeros, es que es un turista que viene muy, muy puntual, impacta y irradia la economía que ni siquiera la alcanzamos a ver. Es decir, el sistema, en Cartagena hay creo que 300 guías. De esos trabajan 100 y pico permanentemente en la actividad de crucero y es registrados, ¿no? Con Registro Nacional de Turismo. Pero cuando empezamos a ver no solamente los guías, sino la movilidad, es decir, cuánto transporte se mueve. Ahora, cuánta proveeduría de los guías, del transporte, de las actividades se beneficia, es un impacto económico importante. Los cálculos que en su momento, antes de pandemia, hablaba de un riegue económico de entre 120 y 130 dólares por turista que llegaba. Es decir, y nosotros llegamos a tener 400.000 turistas por crucero. No sé cuáles están las cifras hoy en día, la verdad no conozco las cifras hoy en día. Eso impacta muchísimo en la economía local. Entonces no es el beneficio de que el crucero llegue al puerto, es toda aquella cadena que ni siquiera se ve. Ni siquiera se ve. Directa e indirecta, sí. Directa e indirecta. Es que estamos hablando que los vehículos hay que echarle combustible, mantenimiento, los talleres de la ciudad. Es decir, si tú requitas el turismo de la ciudad, indudablemente vas a generar un impacto económico tan bárbaro que van a desaparecer actividades conexas que ni siquiera sabían que dependían del turismo. Hasta del señor o la señora que vende refrigerios o repahuevo frito o almuercitos, bueno, llamarle diminutivo, almuerzos para guías turísticos, por ejemplo. Correcto. Inclusive, yo lo pongo de esta manera porque alguna vez hicimos el estudio. ¿Dónde hacen mercado los guías de la ciudad? Exactamente. Indudablemente, como todos tenemos economía de escala, que vamos a un supermercado, pero también tenemos la tienda de la esquina. La tienda del barrio, claro. Entonces, la tienda de la esquina va a impactarse si no hay una actividad de ingreso en eso. Eso para poner un ejemplo que podías replicar en cualquier actividad turística de la ciudad. Inclusive la informal, que también tiene un impacto y la pandemia nos demostró lo que pesa realmente económicamente en términos de la llegada de turistas. La llegada de turistas, claro, totalmente. Alojamiento, rápidamente, Irving, porque quiero revisar con usted varios temas puntuales. Alojamiento. Tú tienes que darme un marco porque yo aquí me puedo extender todo el día. Bueno, a la brava lo voy a cortar. Sí, con gusto. Listo. Alojamiento. ¿Cómo estamos de camas? ¿Hace falta camas? ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace al respecto? Ahí tendremos que decir y hacer una comparación muy... Para hotelería, también hay que tocarlo ahí. Yo pienso que hoy la para hotelería se da, digamos, en términos del problema controlado en que se hicieron las modificaciones de ley para que todo aquel establecimiento que no fuese un hotel tenga que estar inscrito también en el Registro Nacional de Turismo. Es decir, el marco normativo para la regulación existe. El problema es que tiene que existir la gestión local para el control de lo que yo llamo el abuso, o más bien abuso no, proteger los derechos del consumidor. Es decir, si una persona alquila un apartamento y es estafado, tiene que ver las herramientas inmediatas para que ese control exista y, por supuesto, el impacto se disminuya. Pero en términos de hotelería, Cartagena tiene una gran oferta hotelera, no solamente en términos de habitación, sino en la calidad de los establecimientos, inclusive en costos. Nos distraemos en decir que Cartagena es costoso, pero si tú lo comparas a nivel internacional está exactamente compitiendo, y ahora más con el tema del dólar. A destino. Por eso yo digo que es mejor para los turistas internacionales. Claro que sí. Por el tema y también la inflación, ¿no? Que impacta ahí por la directa. Sí, indudablemente. Mira que es un tema complejo. El año inmediatamente anterior
fue muy importante en términos de reactivación por el turismo doméstico. Sí. Pero la inflación va a golpear muchísimo la actividad turística doméstica nacional. Y ahí se va a sentir indudablemente, no solamente por la inflación, sino también porque se cayeron todos los incentivos que se habían generado para el desarrollo de la actividad turística. Teníamos un IVA que se le había quitado a los pasajes aéreos. Para el tema de reactivación, sí, se acabó el 31 de diciembre. Eso tiene que revisarse en términos de que ese tipo de... quedó demostrado, es decir, cuando tú miras cómo se movió la economía, pues está reflejo de que Colombia fue ejemplo de reactivación en el mundo. En el mundo fue ejemplo de reactivación. Y eso se dio porque se dio, por supuesto, un tema en gasto. Hay que decirlo, que la gente gastó más y gastó en lo que estaba reprimido, que era el ocio. Pero eso produjo un efecto inmediatamente en que se movió la economía de todo el país con turismo doméstico. Entonces ahí va a ser importante, digamos, mirar en términos de capacidad de alojamiento cómo estamos. Y Cartagena tiene un número de habitaciones suficiente en la relación que se tiene hoy para el número de turistas que llega, pero esto puede seguir creciendo y ahí está en generar un equilibrio entre que si existe conectividad, exista también herramientas para el desarrollo de hoteles y habitaciones hoteleras. Y eso conexo al servicio. Y hay un tema allí, digamos, sensible, y es el tema de los servidores turísticos, servidores de playa. Se han hecho muy, digamos, virales recientemente todos esos casos de la mojarra a 2 millones, del trago carísimo. Bueno, esto ya hemos conocido, sobre todo en la zona de Barú, este tipo de exageración de precios, ¿no? ¿Qué hay que hacer, digamos, con este eslabón importante de la cadena de servicios turísticos en la ciudad, de ese que uno encuentra en la playa y que no solo sirve a nosotros los cartageneros que pasemos en la playa, sino al turista nacional y sobre todo al internacional que tiene ciertas expectativas de la ciudad? Todo está inventado. Sí, aquí no estamos descubriendo el agua, aquí lo que hay que hacer es gestión para organizar las actividades de playa. Tú lo decías ahorita con el tema de la Cámara de Comercio, formalizar. Si no tenemos actividades formales, pues no tenemos cómo controlarlas, y al no controlarlas, pues se sigue presentando abusos y no hay ni siquiera a quien establecer una sanción. Aquí hay una regla de derechos y deberes. Es decir, si yo soy un prestador de servicio turístico informal, lo que debo es formalizarme. Y formalizar no es nada más allá de tener las condiciones propias que la ley me entrega para poder dar garantías a un prestador de servicio. Pero también hay la autoridad, en este caso la alcaldía, tiene que tomar el tema por las manos, es decir, tiene que ponerle solución al tema, no es ir con la policía a solucionar. Tenemos un proyecto en marcha de protección costera y tenemos más de 13 kilómetros de playa urbana por organizar. Ahí tiene que estar el foco de la inversión. Esto es con recursos, es decir, hay que tomar, ya existen los censos, existe la población, toca entrar y existe la normativa. Nosotros dejamos desde el año 2015 el decreto 1811 que reglamenta las playas, reglamenta las actividades que se pueden desarrollar y además unifica. Lo que es sencillo, si tenemos una población identificada, pues es tomarla y entregarle los permisos formales para poder hacer control del permiso y exigir también, digamos, las condiciones en que se puede prestar el servicio. Y estableciendo un control, pues va a poder haber sanción, va a poder haber seguimiento y tiene que existir una base de datos robusta para que entre lo que se llama el uso del bien de uso público, el manejo del espacio público y las actividades turísticas se pueda tener control y desarrollar, además con infraestructura digna, porque tenemos la posibilidad de generar una playa con condiciones dignas para los trabajadores, por supuesto, pero también para los turistas, para que eso genere las condiciones. Y sobre todo un tema importante, si eso se logra, hay apropiación. Y cuando hay apropiación, lo que va a haber es respeto por la actividad. Y cuando hay respeto por la actividad, empiezan a disminuir aquellos casos donde la gente empieza a abusar. Exacto. Porque la misma gente se vuelve protector de su sistema. A tomar conciencia de que hay que cuidar el negocio. Lo que nos está pasando es la teoría de las ventanas rotas. Es decir, si todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada, pues yo también hago y termino destruyendo mi propio entorno. Sí, es decir, esa teoría me gusta, que cuando sobre todo una autoridad rompe ya el resto termina rompiéndola. William. Irving, diferentes ciudades han visto el turismo que hace Cartagena, la llegada de turistas, el tema de la economía, ciudades como Medellín, Santa Marta, y han incluido dentro de sus ofertas a la ciudad diferentes planes para que llegue el turista y llegue el extranjero también a estas ciudades. ¿Están desplazando a Cartagena en tema de turismo estas ciudades, en el caso de Santa Marta y Medellín? Pues lo que indican las cifras, más que desplazamiento, es indudable que existe un efecto. No lo voy a calificar ni siquiera de positivo o negativo, pero hay una realidad, y es que Cartagena ha sido líder en el número de turistas, en ocupación, digamos que siempre ha estado
por encima de Bogotá por ser capital y inclusive Medellín por ser los hubs que son de conexión aérea, pero Cartagena ha liderado. Y indudablemente estamos perdiendo espacio. Esos espacios los estamos perdiendo, yo no creo, por temas diferentes, porque si tú comparas digamos los números internos, hemos crecido. Se crece en conectividad, se crece en ocupación, cuando nos medimos con nosotros mismos con años anteriores. Pero cuando nos medimos con el resto, algo está pasando. Y eso no se puede desconocer y ahí tiene que tener una alerta. Ahora, también hay que evaluar el tema de capacidad. Porque es que si hoy no tenemos las condiciones para traer y tener esos turistas, ¿para qué queremos más? Yo creo que lo que tenemos es que trabajar en equilibrio para que lo que tenemos en términos de calidad no siga generando ruido de mal servicio, de mala oferta. Y ahí hay un trabajo importante hacer en promoción, en generar hechos contundentes que manden un mensaje de que el tema está controlado. Pero la realidad es que si uno mira en la comparación, parece que existiera una sensación de que no hay control sobre la actividad y eso genera, por supuesto, la decisión de yo para qué cojo allá. Los temas de inseguridad no están claros y ningún turista va a querer trabajar o ir a un destino donde no se sienta seguro. Eso es fundamental. Eso es fundamental. En términos de su protección como vida, pero también en términos de protección de derechos y de su esparcimiento. Es lo básico. Nadie toma una decisión de viaje para arriesgarse. Nadie va a ir a un lugar a pasarla mal. No. Máxime si va a gastar plata. Es que tomo tu ejemplo y perdón que tome el ejemplo para decir, es que mucha gente dice, pero traigan turistas para acá. Es que eso no es uno no monta a la gente y le dice, vengan para Cartagena. Es la decisión. Yo siempre he dicho que entre el matrimonio y la decisión de viaje son las únicas decisiones que uno toma a responsabilidad. Y ahí hay un tema por trabajar porque no es obligar ni hacer las acciones para atraer turistas, porque lo que hay que generar son las condiciones para que sea atractivo ir. Y ahí es fundamental todo esto que estoy diciendo, no solamente la promoción, sino trabajar un todo articulado. Bien, para terminar, Irving, yo quiero ponerte en camisas de once varas. Si hoy la administración, no estoy hablando de la administración DAU, no, nada de eso, cualquiera. Si la administración de Cartagena te llama, dice, Irving, por favor, danos la varita mágica para que haya una explosión turística en Cartagena, ¿cuál sería esa varita mágica? Bueno, no hay varita mágica. Lo que hay es que trabajarlo. De entrada, pero insisto, la solicitud está mal. Insisto, sí. Es decir, lo de entrada decir no se puede. No hay soluciones mágicas. Lo que sí tiene que haber es decisión. Decisión y entender. Creo que lo primero es entender que el desarrollo de la actividad turística pasa primero por el normal desarrollo de la ciudad. Tú no puedes imponerle una actividad turística a una ciudad que está desbaratada. Es decir, toca ordenar, y por eso yo siempre he dicho ordenar el territorio. Y eso implica que yo tengo identificado, todos sabemos hoy cuáles son las zonas turísticas de desarrollo y algunas potenciales. Y todos están trabajando, creo que a media marcha. Y cuando digo media marcha, es que no tienen las condiciones ideales para desarrollarse. Y pongo el ejemplo de protección costera. Estamos haciendo una inversión de 160.000 millones de pesos para volver al mismo desorden. Eso no tiene sentido. Es decir, si eso no desconozco, yo aspiro y tengo la intención, quiero pensar que existe un plan realmente de organización de las actividades turísticas en playa porque hay una oportunidad. Cuando ya estoy invirtiendo 160.000 millones de pesos, ¿qué me cuesta invertir 2.000, 3.000 o 4.000 más para que eso que hoy se tiene, que tiene un impacto económico, social, político y ambiental, me funcione? Eso es la clave. Así hay que hacer con cada una de las zonas. Es decir, identificar esas zonas. Tenemos todas las zonas, por ejemplo, de la Ciénaga de la Virgen, con comunidades como La Boquilla. Es más, tenemos proyectos desarrollándose alrededor de todo eso, que lo que hay es que trabajar articuladamente para organizar las actividades turísticas en avistamiento, en turismo de naturaleza y no descuidar lo que ya se tiene. Cartagena es un muy fuerte competidor en temas culturales y en el tema del turismo, digamos, de reuniones. Eso no se puede descuidar, pero hay que generar las condiciones. ¿Dónde están las propuestas de desarrollo del nuevo centro, digamos, ferial? Porque Cartagena tiene un centro de convenciones muy bueno, muy bien ubicado. Allá en las Américas. Por eso, no solamente iba a decir, y además los hoteles tienen centros de reuniones y convenciones, las Américas, el Hilton, todos tienen, hay un muy buen recinto, pero cuando hablamos de hacer una feria de automóviles, pues no hay dónde exponerlo. Entonces también hay que pensar, y eso viene trabajando, eso no es nuevo, es decir, en los planes de desarrollo están planteadas, inclusive en el actual, el desarrollo de esas nuevas zonas para actividades turísticas. Pero todo hay que hacerlo de manera ordenada. Por eso yo te preciso la respuesta en ordenar las zonas turísticas. Perfecto. Ordenar. Yo eso le llamo, yo lo tenía aquí apuntado, ampliar el perímetro turístico y ordenar las zonas turísticas. Que es no solamente en términos de inversión de infraestructura, invertir en la gente y por supuesto garantizar todo el tema de seguridad
en derechos del consumidor. Perfecto. Irving Pérez, exdirector de Fontur y, bueno, asesor de temas turísticos, él es arquitecto, urbanista y aquí estuvimos dialogando sobre el presente y el futuro del turismo en Cartagena como motor de la economía local. Muchas gracias por visitarnos, por contarnos y darnos tus puntos de vista. Siempre dispuesto, este es un tema que apasiona muchísimo, así que gracias por la invitación, Yair y William, encantado de estar aquí con ustedes.